Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio de Departamento Ministerial y el Departamento de Escuela Sabática. Nos gustaría estudiar juntos nuestra nueva lección y especialmente dar algunos consejos a los profesores y maestros en Escuela Sabática, pastores y obreros, miembros activos. Tengo el gusto de presentarle con nosotros, esta vez es nuestro querido pastor Ciro Arévalo, que es junto con nosotros en Estados Unidos, está trabajando duramente, es también el director de una de las asociaciones aquí en Estados Unidos. Bienvenido, hermano Ciro. Gracias, hermano Perto, por la invitación a tomar parte en la escuela sabática. Muy bien. Te agradecemos a ti también por participar con nosotros. Hermano Ciro es de México, pero él está en Estados Unidos de muchos años. Y también tenemos muy buenos informes de ganancia de almas el último año. Y pedimos que el Señor te bendiga, hermano Ciro, aquí adelante para que podamos desarrollar hasta mejor la obra. Amén, que así sea, hermano. Amén. Nos gustaría empezar nuestro estudio con una oración en silencio. Amén. Amén. Aquí tenemos nuestra lección. El título de nuestra nueva lección es muy interesante. Está en la misma línea como las otras lecciones. Se refieren a la misión de nuestro Señor Jesucristo, el plan de salvación. Ahora vamos a estudiar nuestro Salvador como testigo, juez y abogado. En la lección pasada teníamos dicha especial, este privilegio a estudiar en el asunto de nuestro Señor Jesucristo como un abogado, como un sustituto nuestro, que es una parte muy importante para nuestra salvación. Pero ahora vamos a ver cómo refleja en el plan de salvación la misión de nuestro Señor Jesucristo como juez, como testigo y como abogado. Prácticamente Él ocupa todas las posiciones que nosotros tenemos en un juicio normal, un juicio oficial aquí en nuestra sociedad. Casi en todos los países tenemos la misma fórmula. Aquí tenemos una introducción interesante en Deseado de todas las gentes, página 188, y es muy buena la introducción. Me gustaría que nosotros hacemos algunos comentarios en el asunto de este texto. El mundo ha sido confiado a Cristo y por él ha fluido toda bendición de Dios y la especie caída. Toda la bendición cae por nuestro Señor Jesucristo. Hermano Ciro, ¿qué introducción te gustaría hacer en esta lección, especialmente relacionado con el testimonio que tenemos y título, por favor? Hermano Ciro. Es un título muy importante, ya que aquí nos presenta tres cosas básicas de la función de Jesús, como testigo, como juez y abogado. Y en esta introducción es muy importante remarcar algunos puntos básicos que encontramos en esta introducción. Primeramente nos presenta cómo únicamente a través de Jesús puede fluir continuamente toda bendición. No hay una bendición mayor que la que Jesús trae hacia nosotros a través de su gracia, de su misericordia y de
su amor. La introducción también nos habla su título como Redentor. Ese título, antes y después de su encarnación, él tiene ese título. El apóstol Pedro también habla acerca de Jesús y él presenta que Cristo era destinado para eso desde antes que el mundo fuese. Así que el título como Redentor antes y después de su encarnación, Jesús toma ese título. Ahora también la introducción nos presenta que tan pronto como entró el pecado, hubo un Salvador. Dios proveyó en el plan de salvación para que esto fuera así. A través de Jesús tenemos un Redentor, tenemos a un Salvador que presenta nuestros casos como abogado y testifica también como un testigo fiel ante el Padre, y él presenta sus méritos ante el trono celestial. Así que es tan importante darnos cuenta y compenetrarnos las funciones básicas y estas funciones tan importantes que Jesús desarrolla hoy en el cielo, en el santuario celestial. Así que agradecemos a Dios por concedernos estos privilegios y esta gran bendición de Cristo como un Redentor, como un Salvador para toda la raza humana. Qué bueno, muchísimas gracias, Pastor Arévalo. Aquí nos gustaría pasar a la primera pregunta. Tenemos un subtítulo que es Jesús como el testigo fiel. Prácticamente los subtítulos tienen que ver con las diferentes partes del título. Se presenta a Jesús como testigo, se presenta a Jesús como juez y se presenta a Jesús como abogado. Vamos a considerar ahora la primera pregunta. ¿Qué nombre muy significado se encuentra en Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 5 y capítulo 3, versículo 14? Vamos a ver aquí en el texto de la escuela sabática. Nos gustaría pasar en la primera pregunta. Los versículos están muy claros y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra. Entendemos que en Apocalipsis 1 se da un nombre especial de nuestro Salvador Jesucristo, que Él es el testigo fiel. ¿Qué opina, hermano Arévalo? ¿Cómo te parece el título de testigo fiel? ¿Y por qué Jesús aparece como un testigo fiel en esos versículos? Es muy interesante comentar concerniente a este título de Jesús como testigo fiel. Bueno, primeramente el diccionario define a un testigo como una persona que da testimonio de una cosa o que la atestigua. Entonces, aquí a Jesús se le presenta este nombre significativo como testigo fiel. No hay un testigo más fiel que Jesús. Por eso este nombre, testigo fiel, en griego es pistos, que significa fiable, también fidedigno, y más aún, en el griego repite el artículo testigo fiel para dar más énfasis en el Apocalipsis 3:14. Se le llama testigo fiel y verdadero. Del griego aletimos, que significa el genuino, que no puede falsificarse. Porque hoy en día hay testigos falsos, como siempre lo ha habido, como por ejemplo los que testificaron contra Cristo en el tribunal de Pilato. Ahí
los fariseos y saduceos contrataron testigos falsos contra Cristo. Y siempre ha habido en este mundo testigos falsos. Pero Jesús es un testigo genuino, que no falla, es fidedigno, es fiable, es confiable, es un testigo fiel porque nadie como él es testigo de primera mano. Él es incapaz de mentir, de dar un falso testimonio, ya que el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 22, Pedro dice que el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así que Jesús es digno de todo crédito al declarar por lo que ven el Padre desde toda la eternidad. No hay un testigo más fiel que es Jesús, por lo cual el apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, así lo está presentando como un testigo fiel. Así bueno. Escribe el ángel a la iglesia de la Odisea, el amén y el testigo fiel y verdadero. Cuán importante es tener la plena confianza, la plena seguridad de que tenemos ante el Padre un testigo fiel y verdadero que está para interceder por nosotros y abogar por nosotros en todo momento que acudamos a Él. Él está ahí presente, con toda fidelidad para llevar a cabo nuestras casas ante su Padre Celestial. Muy bien, muchas gracias, hermano Ciro. Yo creo que también que él se refiere, o Dios se refiere a Jesús como testigo fiel, porque él fue el único de la divinidad que podía venir en esta tierra y experimentar en su propia vida la vida de la humanidad. Él es el único que sabe cómo es la tentación, cómo es la fuerza del enemigo. Entonces él es un testigo de la humanidad adelante de la divinidad, y en lo mismo tiempo él es un testigo de la divinidad dentro de la humanidad, porque no hay ningún otro hombre que también fue Dios o que sabe todo que se sucede en la divinidad. Por lo tanto, Jesús es el único que puede testificar, además que es claro, veredigno, que es fiel y todo que escuchamos. Muchas gracias, muy interesante. Seguimos adelante con la ayuda del Señor y nos gustaría tocar el segundo punto. ¿De qué modo se dirige el testigo fiel a la iglesia de Laodicea? Tenemos los versículos en Apocalipsis 3, 15 y 17. Son versículos que todos nosotros conocemos. No es nada nuevo en ese sentido, pero es muy interesante aquí poner énfasis a la obra de Cristo como testigo fiel y la iglesia de Dios de los últimos días. ¿Qué dice Apocalipsis 3, 15 y 17? Hermano Ciro, ¿nos puedes dar algunos comentarios, por favor, tu opinión? Sí, aquí nos presenta el apóstol Juan concerniente a la condición de los laodicenses. Esa condición es una condición bastante triste o deplorable, ya que le menciona que no son fríos ni calientes, y que ojalá fuesen fríos o calientes. Así que aquí nos presenta el apóstol Juan en estos versículos del Apocalipsis la condición que el testigo fiel está dirigiendo a la iglesia de la Odisea. Nos presenta 5 deficiencias, 5 características que es bueno remarcarlas, cada una de ellas. Primeramente dice que es un desventurado, es un miserable, es un pobre, es un ciego y es
un desnudo. Son 5 características, 5 deficiencias. Y por ejemplo, si nosotros vemos la primera, que es la palabra desventurado, esa palabra también está significando desafortunado, desgraciado, cuitado y sin espíritu. Es una condición también que se define a la palabra desventurado. Una palabra de una persona desventurada, pues no tiene el espíritu de Dios, está desafortunado, se encuentra en esa condición. Ahora la siguiente característica dice que también es miserable, y también se puede definir la palabra miserable como un desdichado, un infeliz, un abatido, sin valor ni fuerza. Así que es una condición bastante triste, ¿no? Estar abatido, estar sin valor y sin fuerza espiritual. La otra característica dice que es un pobre, o sea que está necesitado, de poco valor, hay escasez, sin nada, corto de ánimo, también así se define la palabra pobre. Y tenemos también la otra característica que es un ciego, o sea que sin visión, ofuscado, y también se define como alucinado también. Y la última característica dice que está desnudo, o sea, habla de miseria, habla de indigencia también, similar a pobreza, ¿no? Así que son prácticamente características bastante lamentables. Y me gustaría ahondar un poco más en esta característica que en Joya de los Testimonios, tomo uno, en la página 329 y parte de la 330, da una descripción interesante para que ahondemos un poco más sobre la descripción que presenta aquí. Y dice, se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en este estado de ceguera espiritual es que no quieren recibir la corrección. Dios quiere corregir, pero dice que no aceptan la corrección. Dice, el testigo fiel condena la tibieza de los hijos de Dios, que confiere a Satanás gran poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilancia. Los egoístas, los orgullosos y los amantes del pecado se ven asaltados por dudas. Así que el don de profecía sigue describiendo la condición de la iglesia. Es una condición bastante deplorable que nos presenta aquí, y que es necesario que haya una reacción para poder tomar el rumbo correcto que Dios quiere que tomemos. Qué bueno, muchísimas gracias, hermano Ciro. Estamos estudiando esta lección y fui a ver el texto mejor. Aquí tenemos también un punto interesante del punto de vista histórico. Es interesante que la sierva del Señor, hermana White, está aplicando esos versículos a la iglesia adventista en 1963. Por primera vez ella escribe que este testimonio de la Odisea se refiere a la iglesia adventista. Aquí también tenemos en el comentario bíblico, dice, el mensaje para la iglesia laodicense es aplicable para todos los que han tenido gran luz y muchas oportunidades y sin embargo no lo han apreciado. Entonces debemos entender que lamentablemente cualquier persona que tiene este gran luz pero no lo aprecia, entonces cae por la misma medida entonces de la Odisea. Muy interesante. El testigo fiel en ese sentido está
testificando de dos lados. De un punto de vista, él testifica delante del Padre la condición de la humanidad, como sustituto también, representante, pero de otro punto de vista también testifica a la iglesia, de punto de vista de Dios, cómo se ve la condición y cómo se ve la situación la situación espiritual. Ahora vamos a pasar a pregunta número 3, porque es muy importante después que sabemos la condición que estamos, en que estamos. Ahora en pregunta número 3 se habla de la solución. ¿Qué consejo importante nos da este testigo fiel? Porque este testigo no es solo un testigo que acusa, no es un testigo que solo da un mal testimonio o un testimonio crítico, pero en este caso el testigo fiel también nos da la solución, nos da un consejo. Hermano Ciro, ¿qué opina usted, hermano? Es muy importante. Usted tiene muy bonitos comentarios. ¿Qué opina usted de la solución? Vamos a ver qué quiere Dios o qué quiere el Señor decir a su pueblo con ese consejo. Bueno, es interesante darnos cuenta cuán importante es el consejo del testigo fiel, que es Jesús. Aquí Jesús les presenta la solución. En la pregunta anterior vimos sus carencias, esas necesidades básicas que faltan a los laodicenses que somos nosotros. Sí. Y ahora aquí se nos imparte el consejo básico de Cristo como testigo fiel. Nos invita a comprar oro afinado en fuego, ropas blancas y el colirio. Aquí esta invitación es muy importante ya que nos invita a comprar. Pero Isaías 55:1, el profeta mesiánico, dice que compremos sin dinero y sin precio. Amén. Esta compra no requiere algo monetario, es una compra gratuita. Es algo que Dios está regalando. La gracia es gratuita. La salvación es gratuita, es por los méritos sagrados y santos de Jesús. Pero, a pesar de que la salvación es totalmente gratuita, pero es condicional. El joven rico se le presentó la condición. Así que Cristo como testigo fiel aquí nos invita a comprar sin dinero y sin precio. Nos invita a comprar ese oro afilado en fuego, que es la fe y el amor. Si no hay fe, no hay nada, como dice Hebreos 11:6, sin fe no podemos agradar a Dios. Y si el amor no nos impulsa a buscar a Dios o a acercarnos a Dios, lo que se haga va a ser en vano. El amor debe ser el motor de arranque. Por eso la fe y el amor van de la mano. Y es lo que está representando, como sabemos, ese oro afinado en fuego. Y esa ropa blanca, como también lo sabemos, ¿verdad? Es su justicia. Y el colirio es el Espíritu Santo que Él imparte a todo aquel que lo solicita. Por eso, estas son las necesidades que Cristo está regalando a los laodicenses. Y quiero aquí compartir con mis hermanos el Joya de los Testimonios, tomo 2, página 75, dice así: una y otra vez se os ha dirigido la voz del cielo. Le obedeceréis, escucharéis al testigo fiel que os aconseja procurar el oro probado del fuego, la vestidura blanca y el colirio. El oro es la fe y el amor. La vestidura blanca es la justicia de Cristo. El colirio es el discernimiento espiritual que os habilitará para reunir los ardides de Satanás. El letargo mortífero del mundo paraliza vuestros sentidos
el pecado ya nos parece repulsivo porque Satanás os ha enseguecido. Pronto han derramado los juicios de Dios sobre la tierra. Escapa por tu vida. Así que aquí encontramos a través del don de profecía la pregunta que si escucharemos al testigo fiel, si haremos caso a esa voz que está amonestando continuamente. Y quiero citar un párrafo más de Joyas, tomo 1, página 66. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Cuán importante es escuchar la voz del testigo fiel y comprar sin precio estas tres cosas que Dios nos tiene preparadas para nosotros. Cuán importante es. Muchísimas gracias, hermano Ciro, muy interesante. Bueno, podemos decir que el coluri de que estamos hablando es la lluvia tardía, o debemos considerar eso también la lluvia temprana y la guía de nuestro Señor Jesucristo en todo el tiempo. Bueno, podemos discutirlo de una u otra manera, pero yo creo que podemos considerar en los dos casos que siempre el juicio, el Espíritu Santo, el colurio, es sumamente importante y necesario para nuestra vida, así como los otros elementos. Qué bueno. Vamos a seguir adelante. El otro subtítulo, Jesús como juez. Yo creo que seguro es un poco complicado por algunos hermanos, quizá por las visitas, a entender cómo puede ser que Jesús es el Cordero, Él es el sacrificio, Él es el abogado, Él es nuestro sustituto. En lo mismo tiempo, Él también es el juez. Eso no funciona en nuestra tierra, en nuestras circunstancias. Pero vamos a ver cómo funciona esto en la corte celestial. Aquí tenemos el punto número 4. ¿Cómo se convirtió Jesús en juez de toda la raza humana? Tenemos varios puntos de vista. Por ejemplo, en el momento cuando los hombres rechazan a Jesús, ellos están pronunciando prácticamente un juicio adelante de ellos. También cuando Jesús rechaza nuestra petición, o puede decir, no está en acuerdo a representarnos delante del Padre, y ya nuestro caso está inmediatamente resuelto, porque no podemos, sin abogado, sin un sustituto, nunca podemos sostener nuestro caso en el juicio celestial. Pero vamos a ver qué dice hermano Ciro aquí, especialmente los versículos de Juan, versículos capítulo 5, 22, 26 hasta 30. Muy interesante es el tema. Es el tema. Que Dios te bendiga, hermano Ciro. Me gustaría escuchar sus comentarios. Sí, aquí tenemos en esta pregunta que nos presenta a Cristo como juez de toda la raza humana. Primeramente tenemos que definir juez. Un juez es el que tiene autoridad y tiene potestad para juzgar y sentenciar. Un juez es el que cuida de que se obedezcan las leyes. Esa es la función de un juez en pocas palabras. Ahora los versículos nos presentan, los versículos de Juan 5, 22, 26, 27 y 30, nos presenta cómo el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo. Porque
como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo del hombre. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió del Padre. O sea que Cristo, Él se convierte en juez de toda la tierra, porque Él se sujeta a su Padre. Hace la voluntad plena de su Padre, por cuanto es el Hijo del hombre. Él tomó nuestra naturaleza humana para poder sentir el peso también del pecado y así podernos comprender y darnos una esperanza de salvación. Así que su sujeción, su obediencia, su entrega, su amor, su fidelidad lo hace capaz, le da el título también de ser juez de toda la raza humana. Así que Él vendrá a ejecutar juicio. Cristo es el mismo que vino a salvar a los hombres mediante su muerte en el Calvario. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. En ese sentido, su autoridad le viene totalmente del Padre. El Padre le concede ese título, esa autoridad para poderle ejercer. Pero claro, ¿cuándo? A su tiempo. Hoy en día Jesús no está como juez, hoy está como sumo pontífice o sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial. Aún sus ropas sacerdotales no se las ha quitado. A su tiempo se las quitará y se pondrá la ropa de juez, pero hasta hoy Él no es juez. Él es nuestro abogado, Él es nuestro testigo fiel. Así que la ropa de juez o ese título o ese trabajo que Él va a ejecutar todavía no se lleva a cabo. O sea que está pendiente, pero a su tiempo Él tomará esa responsabilidad y vendrá a juzgar a esta tierra. Muy bien, muy interesante, muchas gracias. Podemos decir que si tenemos un amigo que es nuestro abogado, nuestro sustituto y además es el juez, podemos tener una seguridad de la salvación, hermanos. Ciro, yo creo que sí. Podemos tener una seguridad absoluta de la salvación si estamos juntos con Cristo, si estamos en su lado, si estamos obedientes de su ley y aceptamos sus preceptos, si tenemos Espíritu Santo, seguro Él va a acabar nuestro caso con victoria adelante de todo el universo. Nos gustaría continuar con la pregunta 5, y aquí tengo ahora un poquito más claro, con más grandes letras, los textos en la pantalla. En primer lugar, ¿cuál era el propósito de Jesús para la raza humana? En realidad, ¿cómo se juzga cada individuo a sí mismo? La pregunta número 5 es muy interesante, porque aquí no presentamos solo Jesús como un juez, pero prácticamente la lección presenta cada persona personalmente que también hace un juicio sobre sí mismo dependiendo de las decisiones que tomamos, dependiendo de la vida que vivimos, dependiendo de la fe que tenemos. Entonces, como una consecuencia, surge un juicio. Vamos a ver aquí, por ejemplo, Juan 3:17 dice: ¿por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él? El que en él cree no es condenado, mas el que no cree
ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es interesante, estas semanas pasadas escuché una charla de un doctor judío, un rabino, que estaba hablando del judaísmo, y yo me interesé a escuchar su charla. Pero prácticamente no fue una charla tanto del judaísmo como un ataque abierto contra el cristianismo y como este Jesús que nosotros creemos que Él no es el Mesías y todo eso. Entonces me llené de una tristeza tan grande que esta gente que prácticamente estaban, el pueblo de Dios, que llevaban los testimonios, las profecías, toda la luz, un día se apartaron de la línea de Jesús, se apartaron de la promesa, se apartaron de la herencia de esta salvación. Y así puede ser con cualquier persona que se aparta de Cristo, que no cree, que no acepta. Él prácticamente confirma su propia condenación. Y en ese sentido podemos también entender que Cristo mismo no es tanto que Él exige o hace un juicio, es nada más Él está confirmando, testificando de un juicio que cada uno ya tiene pronunciado sobre su persona. También es interesante el próximo versículo que dice, y él que oye mis palabras y no le creeré, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Es una confirmación de tus palabras, hermano Ciro, donde hablábamos de diferentes oficios que Jesús tiene. Él todavía no es el juez, no está juzgando en el momento, pero va a venir el momento cuando Él sí va a pronunciar el juicio final de la raza humana y también de todos los humanos que rechazaron su misión. ¿Algunas palabras de su parte, hermano Ciro? Sí, claro, es importante remarcar cuando Jesús dijo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esto nos da el margen de ver que Cristo, cuando vino por primera vez a la tierra, Él vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Su misión era salvar, restaurar la imagen que el pecado había destruido en la raza humana. El pueblo judío, por muchos años atrás, antes de Cristo, habían desfigurado la religión o el cristianismo. Cristo vino a reformar esa religión o esa enseñanza que habían torcido los rabinos judíos. Y Él vino a presentar el plan de salvación de una forma tan sencilla, de una forma tan clara, que cualquier persona en su nivel académico podía entender el plan de salvación. Por lo cual, Jesús en su primera venida no vino a juzgar, como dice el versículo, no vino a juzgar al mundo. Él vino a morir, a derramar su sangre en la cruz del Calvario para salvar, para dar vida al pecador y vida en abundancia. Muy interesante, muchas gracias. Vamos a seguir nuestra lección con ayuda del Señor y pasamos a la próxima pregunta, que es la pregunta número 6. ¿Cómo pecadores acusados por Satanás ante Dios, a quién podemos llegar? Vamos a ver. Como pecadores acusados por Satanás ante Dios, a quien podemos elegir a quién podemos elegir para defendernos. Bueno, son como dos preguntas y una sola línea.
¿Cómo nosotros como pecadores podemos defendernos? Bueno, es claro que no nos podemos defender, pero la pregunta dice, ¿a quién elegimos como defensa? Hermano Ciro, ¿qué dice usted en 1 Juan y Romanos 8? Bueno, primeramente es interesante ver este otro título de Jesús como nuestro abogado. Un abogado, una persona que con legítimo título defiende en justicia, que representa e intercede. Así que el abogado tiene que recibir del acusado todo lo que él tiene que decirle al abogado para tener una mayor evidencia y defenderlo en el juicio correctamente. Si el acusado no le cuenta todo al abogado, no hay la posibilidad de defenderlo. Pero si el acusado le presenta todo su caso, cómo fue, cómo se desarrolló, el abogado tiene mayor opción de defenderlo. Por eso todo pecado, por pequeño que sea, hay que confesarlo a Jesús como abogado, que es una persona divina y humana en el cielo, que con poder legítimo nos puede defender y nos puede representar ante el Padre Celestial. Aquí el apóstol Juan nos presenta que si pecamos tenemos a un abogado, pero también no debemos jugar con el pecado, porque podemos caer en ese círculo vicioso. Bueno, si peco, pido perdón a mi abogado, no me perdona, y si peco, pido perdón. Se puede volver como un juego y eso es un peligro. Cada pecado confesado ante nuestro abogado, que es Cristo, debe llevar la confesión, un dolor por el pecado, un arrepentimiento por el pecado, si no, esa confesión no es aprobada en el cielo. Debe ser una confesión del interior del corazón, no solamente de labios hacia afuera, sino del corazón hacia afuera. El pecado debe sentirse repulsión por él y debe haber un dolor por haber ofendido el santo nombre de Dios. Y por eso San Pablo también habla con seguridad de que ¿quién nos va a condenar? Porque Cristo es el que murió y más aún también resucitó y además está a la diestra del Padre y que ahí intercede. Pero ¿por quién intercede? Por aquellos acusados por Satanás que confiesan de corazón sincero su pecado. Por eso, como dice la nota de la pregunta 6, dice que Satanás está a la diestra para acusarnos, pero nuestro abogado, que es Cristo, también está a la diestra de Dios para abogar por nosotros. Y dice, él nunca ha perdido un caso que se le ha sido entregado. Podemos confiar en nuestro abogado porque presenta sus propios méritos en favor de nosotros. Lamentablemente en este mundo hay abogados, no generalizo porque nunca es bueno generalizar, pero hay abogados que se venden y no llevan a cabo una defensa justa ante los acusados. Por lo cual tenemos en este ramo espiritual, en este parte espiritual, que Jesús es un abogado que no se vende. Es un abogado legítimo que nos representa con justicia, con rectitud y con santidad ante su Padre allá en el cielo. Muchas gracias. Entendemos que Jesús entonces está haciendo su trabajo como un abogado delante del Padre. Él defiende todos ellos que confesaron sus pecados. Aquí en el segundo testimonio tenemos el primero testimonio, comentario bíblico, tomo 7, página 960, dice: Satanás está a nuestra diestra para acusarnos, y nuestro abogado está en la diestra de Dios para rogar por nosotros. Increíble. Entonces entendemos que prácticamente en el juicio vamos a tener el Padre y tenemos a Cristo, los dos sentados
en la posición de jueces adelante de nosotros, y nosotros aparecemos delante del juicio, Satanás en nuestra diestra, acusándonos, pero gracias a Dios tenemos un abogado que defiende nuestros casos. Claro, no solo él no puede defendernos porque nosotros somos o llegamos a una perfección tan grande, pero que podemos entender es que él prácticamente imputa su justicia sobre nosotros y nos da la oportunidad de ser salvos. Él, por pagar el precio de nuestros pecados, se vuelve a nuestro sustituto. Es muy interesante el cuadro que está representado aquí. Con la ayuda del Señor vamos a ver ahora la próxima pregunta, la pregunta número 7, la última, que también es muy importante. Yo le aconsejo que tome su tiempo, o mejor decir, guarda un tiempo para las últimas preguntas en la lección, porque son muy importantes. ¿Cómo puede acercarse al trono de gracia el pecador arrepentido? ¿Cómo nos acercamos al trono de gracia? Hermano Ciro, un comentario en este sentido, en esta pregunta. Es muy importante ver el versículo de Hebreos 4:16. Es un versículo que está bastante claro en la forma que nos explica cómo podemos acercarnos a ese trono de gracia como pecadores arrepentidos. Dice que tenemos que acercarnos con esa confianza, con esa seguridad, no dudando de que seremos absueltos o seremos defendidos por este abogado que está a la diestra del Padre. Por eso dice que le habla que es el oportuno socorro o el socorro oportuno. Hasta hoy la puerta de la gracia está abierta. Jesús aún está allá en el lugar santísimo intercediendo. Tenemos la oportunidad de ser socorridos, la oportunidad de ser ayudados, únicamente por esa gracia maravillosa de Jesús. Así que, a la vista pues de este gran sumo sacerdote divino, humano, que es fuerte y compasivo, y bueno, que está bien equipado para ser nuestro abogado ante el Padre, podemos acercarnos con toda familiaridad, porque este trono de la gracia, este es el trono desde el que se dispensan esos favores divinos y el poder divino. Pues ambos sentidos tiene el vocablo charis, en griego, que es gracia, en el sentido del favor y en el sentido de poder. Cristo nos concede el favor de defendernos y el poder también de defendernos. Por lo cual necesitamos hoy, que tenemos la gracia aún dispuesta a cubrirnos. La puerta está abierta, pero se va cerrando cada vez más, y la oportunidad es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pidámosle a Dios esa confianza para poderlo acercar, que tengamos la familiaridad con Dios. ¿Cómo la podemos tener? A través de la comunión, la oración continua, la oración fervorosa y el contacto con su santa palabra. De esta forma podemos estar en comunión directa con el Padre. Dios quiere concedernos su gracia y depende que nosotros podamos ser accesibles a esa invitación de nuestro Señor. Muy bien, qué interesante. ¿Cómo alcanzaremos el trono de la gracia? Es en la misma pregunta, hay un punto que me gustaría enfatizar. Dice el pecador arrepentido. La condición absoluta de obtener la salvación y obtener este abogado
y este defensor nuestro en el juicio celestial es nuestro arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Si tenemos este arrepentimiento, si sentimos el dolor del pecado, si nos sentimos mal por el pecado, entonces sí, Jesús interviene en nuestro caso. A veces viajando y hablando y aconsejando los hermanos, se acercan algunos hermanos y dicen: ay, hermano, me siento mal, me siento muy pecador, me siento insuficiente. Entonces yo siempre respondo en este caso que estás bien, hermano. Si tú se sientes así, es bien. El peor es cuando nos sentimos bien, nos sentimos perfectos, nos sentimos sin pecados, impecable, como el fariseo que no tenía nada que pedir delante del Señor en el templo. Él fue en su casa sin perdón, pero el publicano que se sentía mal, él sí fue perdonado. Eso es el misterio de la salvación. La pregunta 7 es la última pregunta y muy interesante. Muchas gracias, hermano Ciro. Y aquí tenemos un testimonio para meditación. Me gustaría también mencionar esto. Es la maravillosa gracia, página 164. Es un testimonio que yo les recomiendo que lo usen también cuando hacen la lección de escuela sabática. El testimonio dice así: Cristo intercede por la raza perdida mediante su vida inmaculada, su obediencia y su muerte en la cruz de Calvario. Y ahora, no como un mero suplicante, intercede por nosotros el capitán de nuestra salvación, sino como un conquistador que reclama su victoria. Esta parte es muy importante, me gustaría mencionarla, porque prácticamente este juicio no va a ser: ahora vamos a ver qué sucedió, se acepta el sacrificio de Cristo, no se acepta, ¿qué va a suceder? No, aquí Jesús reclama su victoria. Yo morí por esta gente, yo pagué el precio, yo obtuvo la victoria sobre la muerte, y esta gente pertenece a mí. Eso es un juicio distinto de los juicios que nosotros tenemos en esta tierra. Por lo tanto, Jesús puede ser el testigo, abogado y juez en lo mismo lugar. Vamos a ver también el estudio personal. Otro testimonio que yo le recomiendo estudiar profundamente. Dice: el mensaje a la iglesia de Laodicea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. El actual pueblo de Dios. No podemos pensar que se está refiriendo de otros, pero primero a nosotros. Hermano Ciro, algunas palabras de conclusión de nuestra lección. Bueno, las palabras que puedo añadir para concluir o cerrar este estudio, que podamos tomar en cuenta la invitación que nos hace el testigo fiel, asimismo la importancia de Cristo también como juez, cuando se pongan las ropas sacerdotales, y el abogado que hasta hoy intercede. Que podamos entregarle nuestros corazones, que podamos humillarnos sintiendo su necesidad en nuestras vidas, para que podamos ser tocados por su Espíritu y podamos ser santificados y estar en pie cuando Él venga como juez de toda la tierra. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Ciro. Hermano Ciro está en Florida.
lejos de aquí, pero sí podíamos conectarnos con él. Estamos agradecidos por sus comentarios, su participación. Querido hermano y querida hermana, no se desaniman. Adelante, tenemos un sustituto, un abogado, un juez, todo en nuestro lado. Y dice la palabra de Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Seguimos adelante con ánimo, porque Él venció. Tenemos nosotros la plena confianza en Él, que nosotros también podemos vencer. Y un día vamos a llegar con Él en la vida eterna, en el reino celestial. Que Dios le bendiga y le guarde, y que tenga un sábado bendecido. Amén. Amén. Amén.